Lo que hoy nos parecería escandaloso y hasta prohibido fue en su momento una práctica común entre las grandes familias reales de la historia. Y créeme, lo hicieron por más razones de las que podrías imaginar. Pero ¿por qué los reyes y reinas decidieron casarse con sus propios hermanos, primas, sobrinos o en algunos casos con sus padres? ¿Era simplemente por falta de candidatos? Vamos a descubrir las motivaciones, los efectos y las terribles consecuencias de esta práctica. Empecemos con los antiguos egipcios, porque si hablamos de incesto en la realeza, ellos fueron pioneros en el asunto. Para los faraones, casarse con sus hermanos o hermanas no era solo aceptable, era prácticamente obligatorio. La razón principal era simple: proteger la pureza de la sangre real. Los faraones no eran considerados simples mortales, ellos eran vistos como dioses vivientes, los intermediarios entre los hombres y los dioses del panteón egipcio. Para la mentalidad de esa época, si un faraón tenía sangre divina, lo último que podía hacer era mezclarla con alguien fuera de la familia. Uno de los casos más emblemáticos y trágicos de la historia del incesto en el antiguo Egipto es el del famoso faraón Tutankamón, quien gobernó Egipto durante el siglo XIV a.C. Probablemente has oído hablar de su tumba, repleta de tesoros que fascinaron al mundo cuando fue descubierta, pero lo que muchos no saben es que Tutankamón fue víctima de la endogamia extrema de la realeza egipcia. Resulta que Tutankamón era el hijo de Akenatón, el faraón que revolucionó el Egipto antiguo al intentar introducir el monoteísmo, y una de las hermanas de Akenatón. Este tipo de relaciones incestuosas no eran vistas con malos ojos en esa época. Pero la naturaleza no opina lo mismo. Gracias a estudios modernos de ADN realizados sobre la momia de Tutankamón, los científicos descubrieron que el faraón sufría de varios problemas de salud que pueden atribuirse directamente a la endogamia. Se descubrió que Tutankamón tenía un pie zambo, una deformidad congénita que le impedía caminar correctamente. De hecho, en su tumba se encontraron bastones que probablemente usaba para moverse. También tenía una curvatura anormal de la columna vertebral, lo que indicaba problemas crónicos de postura y movimiento. También se cree que Tutankamón padecía de malaria, aunque este factor probablemente no estaba relacionado con su linaje endogámico, sí agravó su ya frágil estado de salud. Entonces, el joven faraón, rodeado de oro, estatuas y rituales sagrados, era en realidad una persona físicamente débil y con problemas genéticos graves, todo debido a la práctica del incesto en la realeza egipcia. Pero el caso de Tutankamón no es el único. El incesto en la realeza egipcia fue una práctica común durante siglos y las consecuencias genéticas comenzaron a aparecer cada vez más en las generaciones siguientes. Si bien los registros históricos no documentan todos los problemas de salud de los faraones, los estudios de sus momias han revelado un patrón preocupante. Varios faraones y reinas tuvieron dificultades para tener hijos. Se cree que la endogamia redujo la diversidad genética, lo que aumentó los problemas de fertilidad y llevó a que muchos hijos reales murieran a una edad temprana. Por ejemplo, se ha especulado que varios descendientes de Ramsés II, uno de los faraones más poderosos de la historia, podrían haber sido afectados por este fenómeno. Aunque no todos los faraones presentaban malformaciones evidentes, algunos estudios sugieren que las malformaciones físicas leves, como anomalías en los huesos o problemas dentales, fueron relativamente comunes. Los faraones empezaron a sufrir las consecuencias acumulativas de esta estrategia matrimonial. Lo que en teoría debía fortalecer la línea de sangre real, acabó debilitándola genéticamente. Además, no hay que olvidar que muchos faraones justificaban sus matrimonios incestuosos invocando la mitología egipcia. Los dioses más importantes de Egipto, como Osiris e Isis, eran hermanos y esposos al mismo tiempo. Entonces, si los propios dioses practicaban el incesto, ¿por qué no los faraones, que se consideraban sus descendientes? En el Imperio Romano, el incesto no era una práctica común en la sociedad general, pero sí se produjeron algunos casos dentro de la familia imperial, donde el poder y la política eran las prioridades absolutas. El infame emperador romano, conocido por su crueldad y excentricidad, Calígula, mantuvo una relación incestuosa con su hermana Drusila, a quien adoraba. Aunque no hay evidencia de matrimonio formal, la relación entre ambos fue lo suficientemente notoria como para ser comentada por los historiadores romanos. Incluso se dice que prohibió a otros hombres acercarse a ella. Calígula llegó a ser tan obsesivo con su hermana
que cuando Drusila murió en el año 38 después de Cristo, el emperador la deificó tras su muerte, convirtiéndola en una diosa oficial del panteón romano, un honor sin precedentes para una mujer en ese tiempo. Este comportamiento incestuoso fue visto con horror por los ciudadanos romanos y la élite política, y fue solo una parte de las muchas excentricidades que llevaron al asesinato de Calígula por parte de sus propios guardias en el año 41 después de Cristo. Aunque su relación con Drusila fue la más evidente, Calígula también fue acusado de tener relaciones con sus otras dos hermanas, Livia y Agripina la Menor. Tras la muerte de Calígula, su tío Claudio asumió el trono. Claudio, aunque a menudo subestimado, fue un emperador relativamente competente. Sin embargo, también fue víctima de intrigas familiares que lo llevaron a casarse con su sobrina Agripina la Menor, hija de Germánico y hermana de Calígula. A diferencia de otras culturas como los egipcios, la sociedad romana no veía con buenos ojos el incesto. De hecho, el matrimonio entre familiares cercanos era generalmente considerado un tabú, especialmente entre las clases populares y la nobleza. Las relaciones incestuosas en la familia imperial no solo escandalizaban a la gente, sino que también minaban la legitimidad de los emperadores ante los ojos de sus súbditos. Ahora vamos a Europa, donde encontramos a una de las dinastías más poderosas, longevas y a la vez trágicas de la historia, los Habsburgo. Esta familia gobernó durante siglos varias de las monarquías más importantes de Europa, incluyendo el Sacro Imperio Romano Germánico, España, Austria y los Países Bajos. Pero a pesar de toda su gloria y poder, los Habsburgo terminaron siendo conocidos no solo por sus logros políticos, sino también por una característica física muy peculiar, el mentón Habsburgo. Y aunque esta característica física es la más visible, no fue la única consecuencia de siglos de endogamia en esta dinastía. La práctica de los matrimonios entre familiares cercanos trajo consigo un sinfín de problemas genéticos, enfermedades graves y en última instancia debilitó y casi destruyó a una de las dinastías más poderosas de Europa. A diferencia de otras dinastías que usaban los matrimonios como una forma de hacer alianzas políticas con otras casas reales, los Habsburgo tenían una estrategia muy diferente. Ellos creían firmemente que el poder debía permanecer dentro de la familia. Entonces, en lugar de arriesgarse a que el poder se dispersara fuera de la familia, decidieron casarse principalmente entre ellos mismos. La falta de diversidad genética trajo consigo un gran costo, las consecuencias físicas, mentales y políticas de la endogamia. El mentón Habsburgo, también conocido como prognatismo mandibular, es quizás la característica más icónica y visible de esta dinastía. No solo hacía que los Habsburgo fueran fáciles de reconocer en sus retratos, sino que además afectaba la calidad de vida de muchos de ellos. Esta condición es una deformidad que provoca que la mandíbula inferior sobresalga más allá de la mandíbula superior, lo que no solo afectaba su apariencia, sino también su capacidad para hablar y masticar correctamente. Uno de los ejemplos más famosos fue el emperador Carlos V, gobernante del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España. Carlos era un líder formidable y uno de los hombres más poderosos de su tiempo, pero también es conocido por haber tenido un mentón extremadamente pronunciado. Este problema de mandíbula no solo lo afectaba estéticamente, sino que también tenía dificultades para masticar la comida y para hablar con claridad. El caso más trágico y alarmante fue el de Carlos II de España, también conocido como el hechizado. Carlos II era el último rey Habsburgo de España y su vida fue una tragedia viviente, marcada por enfermedades, deformidades físicas y al final la incapacidad de dejar herederos. Carlos era el resultado de una línea de descendencia en la que los Habsburgo se habían casado entre primos y tíos durante generaciones, lo que provocó un nivel extremadamente alto de consanguinidad. De hecho, los estudios genéticos modernos han calculado que la consanguinidad de Carlos II era tan alta que equivalía a la de un hijo de hermanos. Aunque los registros históricos varían, muchos historiadores coinciden en que Carlos tenía problemas cognitivos graves. No solo era incapaz de gobernar de manera efectiva, sino que era fácilmente influenciable por aquellos a su alrededor. Carlos II sufría de numerosas enfermedades a lo largo de su vida, incluyendo epilepsia y una grave debilidad muscular.
Carlos fue considerado hechizado no porque realmente hubiera sido víctima de magia, sino porque su salud y comportamiento eran tan deteriorados que la gente creía que había algo sobrenatural en él. Se cree que varios miembros de la familia Habsburgo, incluyendo a Carlos II, sufrieron episodios epilépticos. También algunos Habsburgo mostraron signos de enfermedades mentales y problemas psicológicos, como paranoia, depresión y retraso mental. El hecho de que muchos miembros de la familia Habsburgo fueran físicamente débiles y mentalmente inestables tuvo un gran impacto en la política europea. Como vimos en el caso de Carlos II, su incapacidad para tomar decisiones firmes o tener hijos llevó a una crisis de sucesión. Esta crisis fue una de las causas principales de la Guerra de Sucesión Española, que dividió a Europa durante más de una década. La endogamia hizo que los Habsburgo se cerraran a nuevas alianzas matrimoniales con otras casas reales europeas, lo que a largo plazo limitó sus posibilidades diplomáticas. Al mantener el poder centrado en una familia que cada vez estaba más afectada por los problemas genéticos, el Imperio Habsburgo comenzó a mostrar signos de debilidad, lo que eventualmente contribuyó a su declive. El Imperio Habsburgo comenzó a desmoronarse hasta que finalmente, tras la muerte de Carlos II de España, la línea española de los Habsburgo se extinguió.